¡Impulsados! ¡Impulsadas! ¿Cómo están? Volvimos y para los que no nos conocen, yo soy Gonza, soy de Uruguay. Y yo soy Mary, soy de Nueva Zelanda. Así que estamos con una local, porque en este momento nos encontramos en Nueva Zelanda. Y hoy se viene un vlogcito diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que están ustedes acostumbrados. Se viene un vlogcito informativo. Sí, en este video vamos a contarles los 7 cosas que absolutamente no deberían hacer en el camino cuando manejar en Nueva Zelanda. Español. ¡Vamos! Bueno, empezamos con qué, Madi, ¿con qué empezamos? No paren si ven a una zarigüeya. Exactamente, las zarigüeyas son una de las mayores amenazas acá en Nueva Zelanda y van a ver muchas, pero muchas zarigüeyas a lo largo de su camino. Y es más, incentivan a los neozelandeses a atropellarlas, a matarlas. Sí. ¿Por qué? Porque los zarigüeyas acá en Nueva Zelanda son un animal que es muy peligroso para nuestro Ecosistema, ¿no? Sí, nuestro ecosistema es muy Vulnerable. Tenemos muchos aves y insectos nativos. Exactamente, las zarigüeyas se comen a los huevos de las aves, insectos nativos y propagan enfermedades, además de dañar árboles. Por eso es que incentivan a los neozelandeses a matarlas, a cambio de Australia, que es un animal protegido en Australia, ¿verdad, Madi? Sí, y los australianos creen que los zarigüeyas son unos tiernos. Sí. Pero acá los kiwis odian ellos. Exactamente. Y lo que hacen las zarigüeyas cuando uno va manejando de noche es quedarse paralizadas cuando uno las enfoca con las luces del auto, y es por eso que van a ver muchas zarigüeyas a lo largo de su camino en Nueva Zelanda. No manejar más rápido que la velocidad máxima. Por ejemplo, ahora esto es una ciudad chica y está a 40 la velocidad máxima. Pero en las autopistas generalmente es de 100, máximo 110. Pero por ejemplo, si te pasás por 10 kilómetros, la multa es de $30. Si te pasás entre 11 a 15, $80. Entre 16 a 20, $120. Pero le dejamos la tablita acá para que vean cuánto le puede salir una multa de exceso de velocidad en Nueva Zelanda. Sí, y también la policía acá no tienen tolerancia para speeding. Y hay otra cosa, es que las libretas acá en Nueva Zelanda es por puntos, ¿verdad? Sí. O sea que te van sacando puntos a medida que vas cometiendo faltas. Sí, exactamente. Entonces, cuidar y respetar mucho las señales de tránsito y las señales de velocidad. Respetar la velocidad máxima en Nueva Zelanda es muy importante. Y otra cosa a destacar es que en Nueva Zelanda, como ven, se maneja por el lado izquierdo, no se maneja por el lado derecho, porque el volante está del lado derecho, o sea que está todo al revés. ¿Qué significa eso? Que si uno quiere manejar por el carril lento, ¿cuál es el carril lento? No es el de la derecha, es el de la izquierda. Es al revés que en Sudamérica. El carril rápido es el de la derecha y el carril lento es el de la izquierda. Todo al revés. No manejes en la línea T2 y T3 si sos solamente una persona sola en el coche. Sí, esta línea fue ¿Construida? Sí, para controlar el tránsito en las mañanas y las tardes en las horas más busy del día. Las horas picos. Sí, entonces entre las 6 de la mañana y 10, más tarde de 1 a 5, de 1 a 4, depende en qué calle. Pero muchas veces encuentras esta línea T2 o T3 en algunas calles de la ciudad. Mucha gente aprovecha de estas líneas. Por ejemplo, cuando estaba viviendo acá en Nueva Zelanda 3 años antes, yo encontrar una persona, una mujer con un niño que quería una otra persona para usar estas líneas. Entonces, combinar con ellos para usar este lineal para ir al centro de Auckland. Claro, Madi se tomaba normalmente el bus en una parada X y esa persona, esta mujer, dejó un cartelito diciendo que ella hacía el trayecto de punto A a punto B y si alguien estaba interesado, a Madi le servía y se contactó con esa mujer y todas las mañanas, en vez de la mujer ir por la línea normal que va todo el mundo cuando son menos de 3 personas,
Maddie se subía en ese coche y la mujer podía manejar por esa línea. Pero ¿qué pasa, Maddie, si sos 2 personas y querés manejar por la línea 3? ¿Se puede poner un maniquí en el auto? No, ¿Son 3? Porque en el empezar de estos sistemas, algo personas hacer esto. ¿Ponían maniquís? Sí, porque las cámaras no tenía hit, solo cámaras normal. Entonces el council necesitaba hit cameras en vez de normal cámaras para detectar. Sí, para detectar que eran personas de verdad, ¿no? Sí, exactamente. Entonces necesitan tener 3 personas reales. Sí o sí. Sí. En la T3 y 2 personas en la T2. Sí. En este momento le voy a contar el por qué quiero comprar este auto sí o sí. Y esto es en serio, no es joda, no es joda. Miren esto, es la perfección. Tiene para poner el matecito ahí, tiene para poner el termo acá. Miren esto, miren. Agarrás el termo y mirá, toque. Disfrutando la vista, te agarrás el matecito, toque y... ¡Salud! No te preocupes si ven señales como esto por todos lados o ¡Conos! conos. Sí. En Nueva Zelanda están arreglando las calles permanentemente porque, por ejemplo, el año pasado, verano del año pasado, tuvieron tormentas, tuvieron ciclones, hay terremotos. ¿Y qué hace esos terremotos, esos ciclones, todas esas tormentas? Destruyen las calles. Entonces están arreglando las calles permanentemente, lo que significa que vas a encontrar conos, vas a encontrar señales como estas de tránsito. Más allá adelante se pueden ver más conos. Están arreglando las calles permanentemente. Sí, y yo me acuerdo cuando estaba una niña, la gente en Auckland, no sé los otros lugares, pero Auckland, la gente poner conos arriba de los árboles, Sí. como arriba Lo ponen de eso. como si fuera chirimbolo de Navidad. Es más, yo viví en el sur de Nueva Zelanda, en una ciudad llamada Christchurch, que es conocida la ciudad de los conos. Es conocida la ciudad de los conos porque Christchurch se encuentra en un lugar donde hay muchos terremotos. Entonces están arreglando las calles permanentemente. Y es más, se pueden comprar souvenirs en Christchurch de conos. ¿De qué? De conos. Un souvenir, imagínate como un imán para la heladera así, ¡pum! Un cono. Otra cosa que no se puede hacer es no te duermas para pagar tus peajes. En Nueva Zelanda hay 3 toll roads. Sí. 2 en Tauranga, 1 que nosotros pasar Ahora, o sea que hay 2 en Tauranga, 1 en Auckland, los 3 en la isla norte. Entonces, Si sabes que vas a pasar por uno, es mejor si puedes pagar antes del viaje, porque si olvidas, sí, tienes 5 días para pagar online, pero si no lo pagas durante esos 5 días, sí, el valor de lo que sería el toll, que por ejemplo nosotros estamos pagando en este momento, ¿cuánto pagamos por este? $5 y 20 cents. Ok, $5. Si no lo hubiésemos pagado ahora, lo recibiríamos en nuestro buzón y luego tenemos 5 días para pagarlo. Pero ¿qué pasa? Si no lo pagas durante esos 5 días, se va demorando y se va incrementando el valor de esos $5. O sea que van a terminar siendo más de $5. Y para nosotros el más importante también, porque este no es el auto de nosotros, entonces Aún. No es nuestro auto, entonces los abuelos de Maddie recibirían la factura. Hicimos una parada acá en Waipu, se llama, y hay un lago más adelante y hay baños acá. Entonces vamos a quedar acá por un ratito para un descanso, para cambiar el manejar, el chofer, y vamos adelante. Encontramos a una op shop en la ruta y conta buscando para algo. Sí, hay libros second hand por $2 neozelandeses. Sí. Capaz que me llevo un par de libritos, estoy viendo que encuentro, pero estar entre $2 y $3 lo de tapa dura. Por ejemplo, este libro, ¿sí? Este diccionario sale $3 neozelandeses. ¿Un diccionario? Por esto es que tienen que parar. Cuando van lugares lindos, no solamente second hands, pero cuando ven una montaña, cuando ven lugares, por ejemplo el parque que tenemos aquí adelante, paren, disfruten el viaje. No quieran llegar del punto A al punto B en 5 minutos, Qué bien advice, ¿verdad? aviso. Despacito que hay tiempo. Gracias. No manejar sin crema de sol en tu brasa derecha. En Nueva Zelanda el sol es muy fuerte, entonces si algo pues persona manejar como es, como nosotros hacer en Nueva Zelanda, el brazo
va a ser tostada. Sí, en Nueva Zelanda hay un gran problema con la capa de ozono, que es muy fina, y también el aire es muy limpio. No hay polución acá, no hay contaminación. Entonces, ¿qué hace eso? Que te queme. O sea, el sol acá realmente es muy fuerte y te quema. Cuando estaba en la escuela teníamos un sujeto, se llama Health Science, y en este sujeto nosotros niños aprender cómo proteger nuestra piel Sí. from sun, porque es una muy importante cosa y es un problema grande en Nueva Zelanda, el skin cancer. Sí, hay mucho porcentaje de cáncer de piel en Nueva Zelanda. Por eso es que es recomendable usar crema solar permanentemente. Sí, todos los días, todos. Hasta en el volante hay que ponerle. En el volante también hay que ponerle porque se quema. Sí, Hay que poner un poquito acá. Le ponemos un poquito. Y también yo me acuerdo cuando yo fui a la playa en el verano con mis amigos, todas las veces nosotros chequear el UV index. Sí, eso es algo que lo hacen permanentemente. Yo lo he visto con los hermanos de Maddie, que obviamente son neozelandeses, y chequean permanentemente la radiación solar que hay. Sí, porque sí es muy fuerte. No vas a tomar. Claro, no vas a tomar sol. Hoy, por ejemplo, 23 grados y realmente yo soy de Uruguay y se siente como si fueran 33 grados en Uruguay. Es una locura lo que pega el sol acá. Es como que yo realmente siento que el sol lo tengo a, no sé, a 5 metros de donde estamos nosotros. Sí, es una sol intensivo. Si manejan, acuérdense, brazo derecho, un poquito de protector. Sí, Si no y quieren, obviamente la cara también. si no quieren tener el brazo de camionero. Sí, excelente. Este es otro claro ejemplo de que tienen que parar, tienen que descansar cuando manejan. No quieran llegar corriendo de un lugar al otro. Descansen, miren esto, miren lo que es esto. Entran a un pueblo y de repente tienen este vistón. Este vistón, sí, es una cosa muy kiwi para take your time, relajar, no apurar, disfrutar todos los lugares que encontrar en En la el camino, ¿no? ruta, en el camino. Porque hay muchas cosas para ver. Hay Entonces, muchas cosas para ver, tal cual. plank. Y quizás querés, no sé, apurarte y terminás teniendo algún accidente o lo que sea. Lo mejor es tomarte tu tiempo, descansar, tomar tu mate en el camino. ¿No? No le trajimos el mate ahora. No, lo tenemos ahí abajo. Así que bueno, conclusión de este video, manejen con cuidado, Sí, respeten las reglas de tránsito. y respecta a toda la gente en el camino también. Exactamente, en los sí. otros autos también. Y muchas gracias a todos de ustedes para ver nuestro video, como siempre. Nos gustaría que nos dejen a ver sus comentarios, si les gustan este tipo de videos un poquito más informativos. Sí, Si prefieren el otro tipo de videos, nosotros haciendo vlogs, que igualmente vamos a seguir haciendo porque nos encantan hacerlos, pero queríamos probar algo diferente, un poquito más informativo. ¿Qué otra cosa les gustaría saber de Nueva Zelanda? No sé, por ejemplo, tema visa, cuánto se puede gastar en un mes en Nueva Zelanda, cuánto sale comer afuera en Nueva Zelanda. Déjenos en los comentarios qué tipo de video les gustaría ver. y nos vemos en el próximo. ¡Chau! ¡Chao!